Bueno, muchachos, en este video quiero compartir un poquito con ustedes, un poquito nada más de información que va a ser bastante importante para ustedes y sobre todo que esto que vamos a estar hablando en el día de hoy va a estar enfocado más que todo a la parte de radiofrecuencia, aunque en este experimento que estoy haciendo lo vamos a hacer de manera de que no nos sea tan difícil entenderlo y lo vamos a hacer con frecuencias muy bajas, entonces para que lo tengan en cuenta. Aquí vamos a estar hablando todo lo que tiene que ver con filtros, entonces vamos a estar viendo cómo se configura un filtro pasa alto y cómo se configura un filtro pasa bajo. Y vamos a continuación. Bueno, muchachos, en este caso tengo un pequeño experimento que quería compartir con ustedes. Es un experimento bastante interesante, ya que con esto vamos a poder comprender cómo es que funciona la parte de radiofrecuencia y por qué hay tantos componentes en los circuitos de radiofrecuencia y por qué vienen configurados de ciertas maneras. Entonces, tenemos acá, si pasamos aquí a la cámara, vamos a estar viendo que yo tengo aquí una protobal, tengo algunos componentes y podemos ver en pantalla lo que es el osciloscopio y también vemos lo que es el iPad para poder analizar cómo es que funcionan los filtros. Esto es muy importante. ¿Para qué nos puede llegar a servir entender el funcionamiento de los filtros? Pues esto nos va a entender es para poder diagnosticar, por ejemplo, fallas de radiofrecuencia, que es muy común, equipos que de pronto no nos tomen ciertas frecuencias o que no nos coja la señal en ciertos sectores o que por ejemplo, que no nos coja 4G o 3G. Así nosotros podemos ir entendiendo cómo es que funciona y quería compartir esto con ustedes para que ustedes comprendan. Entonces, lo importante de esto es comprender a detalle cómo funcionan los filtros. ¿Qué es un filtro? Bueno, el filtro es la unión de uno o dos componentes o más de dos componentes. En este caso tenemos una resistencia y un capacitor. Bien, para esta configuración se le conoce como pasabajos. Esto significa que las frecuencias bajas las va a dejar pasar y que cuando nosotros inyectemos una frecuencia más alta, lo que va a suceder es que me atenúe esa frecuencia. Entonces vamos a hacer el ejemplo acá. Aquí le estoy inyectando una señal lineal, ¿sí? Una frecuencia lineal desde 20 Hz hasta 20 kHz, ¿sí? Durante 100 milisegundos para que nos funcione este circuito. Si ustedes pueden analizar en pantalla, vemos esa gráfica en la pantalla del osciloscopio donde empieza un nivel alto y empieza a atenuar poco a poco lo que es la señal. ¿Debido a que tenemos seleccionado lo que es el filtro pasabajos? ¿Qué significa? Que solo me va a dejar pasar ciertas frecuencias. Ahora, ¿nosotros podemos calcular eso? Claro que podemos calcular. Ahora vamos a parte de calcular lo que es la frecuencia de corte y que esto es muy importante que ustedes lo comprendan para que cuando se enfrenten ya a una falla y que definitivamente ustedes sepan cuál puede ser el problema y esto lo pueden solucionar muy fácilmente. Muchas veces pasa de que por mala manipulación tomamos componentes y no sabemos qué componentes iban, entonces nosotros vamos a aprender a, a calcular eso. Bien, ahora tenemos los filtros pasabajos. Los filtros pasabajos, en este caso, este está constituido por una resistencia y un capacitor. El valor de esa resistencia que vemos acá es de 10K. Ahora lo coloqué para que me permita filtrar frecuencias bajas. No quiero hacerlo tan complicado porque pues trabajar con frecuencias demasiado altas para las protoboard es un poquito complicado debido a las resistencias parásitas, capacitancias parásitas, fallas de conexión y todo eso que puede generar una protoboard. Entonces, este pequeño experimento es para que lo comprendan. Y tenemos un capacitor de 2,2 nanofaradios. Bien, ahora, yo tengo esta misma configuración, pero entonces de invertido los componentes. Acá tenemos el capacitor de 2,2 nanofaradios y tenemos la resistencia de 10K. Bien, ahora, si vemos, es exactamente la misma configuración, solo que invertido los componentes. ¿Por qué? Pues porque así uno funciona lo que son los filtros, ¿sí? ¿Esto para qué me va a servir? Por ejemplo, yo quiero filtrar, incluso esto es muy común en lo que es la parte de audio, ¿sí? Donde queremos filtrar una señal, por ejemplo, queremos que un parlante
nos genere más tonos altos que tonos bajos, entonces aplicamos uno de los filtros. Si yo quiero que me genere más tonos altos, simplemente ponemos un filtro pasa alto y me va a permitir aumentar lo que es las frecuencias altas, las frecuencias bajas las atenuar. Bien, de igual manera, si es lo contrario, si tenemos un subwoofer que queremos que no me pasen tonos medios ni altos, entonces podemos configurar lo que es ese circuito para que nos funcione. Entonces, el filtro pasabajo nos va a mostrar este tipo de imagen en pantalla del osciloscopio. Si yo selecciono filtro pasa alto, que sería este de acá, vemos la imagen que nos presenta. Como tienen exactamente los mismos componentes, vamos a ver o vamos a calcular en este caso lo que es la frecuencia de corte de este circuito. La frecuencia de corte es muy fácil de hallar, ya que la frecuencia de corte es la división de 1 sobre 2 pi por la resistencia por la capacitancia. Bien, pues es muy sencillo, pues simplemente tenemos que reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? Vamos a poner aquí la frecuencia de corte dividido 1 sobre 2 por pi. ¿Qué es 2 por pi? Sabemos que pi es 3.1416, ¿sí? Más o menos ahí. Pongámosle 3.14. Entonces, multiplicando 3.14 por 2, pues simplemente 6.28, ¿sí? Ahora esto lo vamos a multiplicar esto por la resistencia, en este caso la resistencia es de 10.000, ¿sí? Y esto lo vamos a multiplicar por 0,000. Vamos a hacerlo de esta manera para que se nos facilite en la calculadora. 0,00000 y 22 acá. ¿Bien? Ya que eso serían 2,2 nanos. Ahora, muy importante, muchachos, yo descargué una aplicación, ya que no tengo la calculadora científica, pero muy importante que la calculadora, muchas veces la calculadora del teléfono no va a funcionar para hacer ese tipo de cálculos. Entonces yo descargué una aplicación, acá descargué la aplicación, simplemente voy a hacer los cálculos matemáticos. Ahí sería coger estos valores, vamos a coger acá 1, ¿sí? Lo dividimos por 6.28 por 10.000. Voy a ponerle aquí 10.000 por 0.000000022. ¿Listo? Entonces, acá en la calculadora me dice, no sé si se logra apreciar, que la frecuencia de corte sería 7.237. Entonces, la frecuencia de corte para este tipo de circuito sería 7.237. ¿Listo? Esto, hertz. Bien. Ahora que si lo pasamos a kilohertz, pues sería 7.2 kilohertz, más o menos. Entonces, esta sería la frecuencia de corte para ambos circuitos. O sea que cuando llegue a esa frecuencia, empieza a declinar o a incrementar dependiendo del circuito. En este caso, si tenemos seleccionado el filtro pasa alto, cuando llegue a esa frecuencia, va a empezar a crecer la señal, va a aumentar los decibeles. Bien. Y cuando tengamos el pasa bajo, que sería este, entonces es lo contrario. Cuando llega a esa frecuencia, empieza a decrecer la señal, o sea, comienza a atenuar la señal. Entonces es muy importante, y esto lo vemos en los planos esquemáticos, es muy común que en los planos esquemáticos vamos a tener lo siguiente: en vez de tener resistencias, vamos a tener inductores. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con frecuencias extremadamente altas, vamos a trabajar con radiofrecuencia, entonces vamos a tener este tipo de configuraciones donde tenemos un capacitor y una bobina. ¿Sí? Aquí tenemos la bobina y tenemos el capacitor. Bien, entonces a este se le conoce como filtro pasabajos. ¿Sí? Y al otro, pues es lo mismo, solamente que invertido los componentes. Vamos a tener el capacitor acá y una bobina aquí aterrizada. Y a este se le conoce como pasaltos. Bien, entonces ahí vamos a tener, y que, bueno, que vienen otros, que es la unión de muchos más componentes, que vamos a ponerle dos capacitores, que vamos a ponerle dos bobinas y que van a tener entonces otro aspecto un poquito diferente. A esos, pues se les conoce como pasabanda,
que se les puede modificar todos estos parámetros, estas configuraciones. Por ejemplo, yo puedo colocar, supongamos que puedo colocar aquí un capacitor, pongo una bobina, que pongo aquí una bobina y que acá así un capacitor aterrizado. Entonces, por eso es que cuando nosotros medimos radiofrecuencia, nos va a medir continuidad debido a este tipo de configuraciones. Y que aquí viene la señal de entrada y que aquí viene la señal de salida. Bien. Ahora, nosotros podemos reconfigurar eso como nosotros queramos, podemos hacer los cálculos pertinentes para poder especificar una frecuencia, o sea, la frecuencia que quiero que me pase exactamente. Entonces, por ejemplo, vamos a simular nada más. Supongamos que yo aquí tengo una red de frecuencias, que puede estar entre 1 megahertz hasta 3 gigahertz. Vamos a ponerlo de esa manera. Simplemente no son valores reales. Y yo configuro aquí esto para que esto simplemente me tome una frecuencia específica. Pongámosle 580 megahertz. Entonces yo puedo hacer que este circuito, con los cálculos que yo saque, me pueda permitir que una frecuencia específica me pase hacia los circuitos de refrecuencia. Supongamos que quiero especificar la frecuencia de 4G. Sabemos que 4G en claro es de 2100 o 1700 megahertz. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos usar, lo que son los filtros, para poder llegar a interpretar cómo es que funciona exactamente. Vea que lo importante de conocer desde lo más básico, que lo más básico es esto. Esto ustedes lo pueden aplicar, ustedes pueden inyectar una frecuencia o un sonido, una canción, y pueden utilizar esto, utilizar un amplificador y ya tienen su filtro. Pueden filtrar señales, pueden utilizar varios tipos de filtros para especificar frecuencias específicas, a las frecuencias que ustedes deseen. Bien. Ahora, por ejemplo, acá yo hice un pequeño experimento. Vamos a ponerlo por aquí. Yo que tengo aquí un pequeño pot. Vamos a buscar aquí el pot. Y vamos a hacer un pequeño experimento. Vea, simplemente voy a colocar un pot de estos, un potenciómetro. Bien, lo vamos a colocar en medio de estos dos, o sea, en los extremos. ¿Qué haría yo en mi caso? Bueno, en este caso estaría, vamos a borrar esto acá. Estaría colocando lo que es un pot así, de esta manera, y aquí voy a sacar la señal. ¿Y eso para qué me sirve? Pues esto me va a servir para seleccionar una frecuencia específica. O sea, yo puedo seleccionar si tiene más altos, más bajos en el sonido. Entonces, aquí es simple, ¿vea? Si yo lo muevo hacia un lado, se me cambia la señal. Si lo muevo hacia el otro, vuelve a como está. O puedo ir cambiando la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de corte. Bien, yo puedo ir variando aquí la frecuencia de corte. ¿Qué tanto quiero que me tenga de ganancia y todo esto? Y que hacia dónde quede más balanceado, más hacia los bajos, ahí, o más hacia los altos, que sería acá. En este caso, para que lo comprendan, en el costado izquierdo del osciloscopio, hacia acá, donde está más bajito en este instante, están las frecuencias bajas. Y donde está a la derecha, o sea, hacia este costado que ustedes pueden analizar acá, hacia acá, quedarían las frecuencias altas. Muchachos, espero que este pequeño y este corto video les haya gustado. Ya saben, si les gusta cualquier tipo de videos que quisiera, déjenmelo en la caja de comentarios. Díganme qué es lo que quieren ver y estaré tratando de subir el contenido. Muchachos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, me regalan un pulgar arriba, compartan este video y sigue disfrutando con la electrónica Santi. Y recuerda que siempre con la mente abierta. Bendiciones, muchachos.